Sesión número 37 de nuestro discipulado, el llamado de Cristo a reformar la iglesia, vestiduras blancas. Cita bíblica, Apocalipsis 3, versículos 4 al 6, que dice así: Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con santa reverencia y gratitud aprendimos en la sesión anterior cómo en medio de una iglesia muerta, el Señor fue y sigue siendo capaz de volver a dar vida a un montón de huesos secos, como era la iglesia de Sardis y como son muchas de nuestras iglesias actuales. Y lo hicimos por medio de 5 pasos prácticos que con la ayuda de Dios nos hemos propuesto a poner en práctica. ¿Cuáles fueron estos pasos? Número 1, ser vigilantes, saliendo del letargo espiritual y poniéndonos en alerta y despertar. 2, afirmar las otras cosas que están por morir, rescatando de entre los escombros cualquier rescoldo del fuego inicial por su amor que aún pudiera avivarse. 3, a lo que hemos recibido y oído, volviendo a las sendas antiguas, a la esencia del Evangelio y sin alejarnos de la palabra. 4, guardando esa verdad y no solamente recordarla, es decir, obedeciéndola. Y 5, arrepentirnos, la esencia y palabra clave no solo de este discipulado, sino de la vida cristiana en su totalidad, de la reforma permanente a la que la Iglesia es llamada, como única práctica que garantiza la santidad y fidelidad de los creyentes. Todo esto bajo la premisa de tomar una decisión de la cual depende el resultado. La semana pasada abordábamos la primera de ellas, la consecuencia de no atender el llamado, la inminencia de un juicio que llegará de manera inesperada, comparada con la visita de un ladrón. La otra decisión que abordaremos en la sesión de hoy se trata de la recompensa para el vencedor y el llamado general a todo el que tiene oído y quiere escucharlo, en el cual todos encontraremos una gran bendición. Versículo 4. Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Pablo decía a los Romanos capítulo 11 versículo 1 al 5, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Por qué traemos a colación este pasaje? Bueno, porque Pablo, en este texto, recuerda a la iglesia en su momento de Roma y en estos momentos a la iglesia actual, que Dios siempre ha mantenido un remanente fiel de su pueblo, sin importar las adversas condiciones que pudieran estar pasando. Esta promesa se volvió una realidad entre los pocos fieles de la iglesia de Sardis, que aunque no lograron influir en ese calificativo lapidario de iglesia muerta que Cristo les dio, sí lo recibieron en lo particular, un reconocimiento a su lealtad por parte de Cristo. Esos pocos que no han manchado sus vestiduras, ahí estaban presentes. Pero ¿a qué se refieren estas vestiduras? ¿Cuál es su significado bíblico? ¿Qué representan, hablando de manera práctica, las vestiduras blancas para la vida actual de la iglesia? Bueno, recurramos a la Biblia. Carta de Judas, versículos 22 y 23, dice así: Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas utiliza este comparativo para referirse a la contaminación espiritual que producen las falsas enseñanzas.
dando entrada al pecado, a la vida personal y por supuesto a la vida de una iglesia. Pero ¿qué pasa con esas vestiduras manchadas? Llega la obra redentora de Jesús para transformar esa realidad y con su sangre lava esas manchas. Vea lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. También a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 21, les dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Y qué produce esta redención? Que nos viste con nuevos ropajes, tal como lo hizo con el sacerdote Josué ahí en Zacarías 3, que estaba vestido con ropas sucias en pie delante del ángel, y habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Bueno, esto solamente era un preámbulo, una profecía de lo que la sangre redentora de Cristo haría con el pecado, y que lo vemos en su conclusión en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 15, donde dice, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ven, hermanos, el efecto que produce el ser lavados en la sangre de Cristo. Esas vestiduras manchadas por el pecado que producen muerte son vueltas vestiduras blancas que producen vida. A estas personas fieles, Cristo se refiere como quienes andarán con Él en vestiduras blancas, porque son dignas de ello, por el hecho de que su blancura no procede de un lavado físico y material, sino por haber sido purificadas en la sangre del Cordero. De este gran misterio, de esta maravillosa verdad que pocas veces notamos, distinguimos, aquilatamos y valoramos, es de lo que nos hablan algunos hermosos himnos, como aquel que dice, hay una fuente sin igual, ¿la recuerda usted? Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. O aquel que dice, más blanco que la nieve quedé, lavado en tu sangre, fui limpio por fe. Dios opera este proceso de manera maravillosa. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero, exige una justicia perfecta, como lo pide en Mateo 5, versículos 20 y 48, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Pero ¿quién puede alcanzar esa justicia perfecta? Nadie. Somos incapaces de alcanzar tal estándar, incluso con nuestras mejores obras, como dice Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Pero aquí interviene el Señor. Dios provee a su Hijo Cristo, tratándolo en la cruz como si hubiera vivido mi vida de pecado, para imputarme su justicia perfecta, como si yo hubiera vivido la suya. ¿Y qué hace eso? Cubriéndonos con sus propias vestiduras, nos lava. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Se fija usted? Esas vestiduras blancas vienen a cada creyente, a cada pecador que se arrepiente, y también engalanan a la vida de la iglesia. Pero el proceso no termina ahí.
El proceso continúa para nuestro bien, perfeccionando nuestro carácter y para reflejar su gloria a través de nuestra santificación. Lo dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. También Juan en su primera carta, capítulo 3, lo dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabremos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y esa es la culminación del proceso, un momento maravilloso y glorioso donde finalmente luciremos esas vestiduras blancas que Cristo nos dará. ¿En dónde? En las bodas del Cordero, cuando nos presentemos ante su presencia. Apocalipsis 19, 7 y 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahí están manifestadas esas vestiduras blancas que Cristo le da al remanente fiel que se mantiene fiel a su palabra, a su llamado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No solo a este remanente fiel de Sardis está dirigida esta promesa, sino a todo aquel que venciere, siendo fiel a Dios, sin excepciones o sin condiciones. ¿Quién es este vencedor? Lo dice Juan en su primera carta, capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que se puede denominar vencedor? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vencedor es sinónimo de cristiano, de creyente. Todo el que cree en Cristo Jesús es proclamado vencedor. Y hay una promesa, en versículo 5, segunda parte. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre. En la Biblia se habla de este libro en el cual están escritos todos los nombres celestiales, no los nombres terrenales, de los convocados a las bodas del Cordero, que son los redimidos que creyeron en el nombre de Jesucristo para salvación. Y este nombre tiene relevancia, es importante. Mire usted cómo se hace una distinción en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 8. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Ahí están los nombres terrenales de todos los que no reconocieron a Cristo, adorando a la bestia. Pero en Apocalipsis 17, 8 dice: la bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. No es que el nombre de un redimido pueda ser borrado del libro de la vida, como si se tratara de una advertencia sobre algo que pudiera suceder. El contexto general de la Biblia nos hace entender que esto queda por descartado. Se trata más bien de una garantía más, la certeza al vencedor de que su nombre, su fama, tiene una trascendencia eterna, en contraste con el nombre o fama que los infieles de Sardis procuraban más por sostener. ¿Se acuerdan? Ambos bandos comparecerán ante Dios, pero con destinos diametralmente opuestos. Ve ahora usted la diferencia de quienes tienen un nombre celestial. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Las muertes y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y aquí viene lo maravilloso. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Nuestros nombres, mis hermanos, tienen un significado diferente.
cuando Cristo dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Esa es la esperanza y la promesa más maravillosa que podemos tener. Nuestros nombres ya no están destinados a la condenación, al fuego eterno, sino a estar delante del Padre. Reconoceré su nombre delante de mi Padre. Qué maravillosa promesa, y a esa, mis hermanos, es a la que nos invita el Señor, a seguirnos aferrando, perseverando como fieles en su camino. Conclusión. A pesar de lo sombrío que al inicio parecía que sería el mensaje a una iglesia muerta, sin elogios por parte del Señor, vea usted cómo la carta a la iglesia de Sardis termina conteniendo poderosos mensajes de aliento y esperanza para sus santos, como estos. Primero, la promesa de nuevas vestiduras despojadas de toda corrupción. Luego, mantener sus nombres en el libro de la vida. Y finalmente, confesarles personalmente delante del Padre y todas las huestes celestiales. Y como cada carta, Jesús termina con la frase, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay maravillosas noticias para los creyentes que decidan escuchar la voz de Cristo. La iglesia de Sardis, según lo confirma la historia secular, que alguien de la iglesia de Sardis estaba escuchando. Dice la historia que en el siglo II, unos 50 o 60 años después de haber leído esta carta, un apologista de nombre Melitón, que vivió del año 100 al 180, fue el primero en crear un canon sagrado para los escritos bíblicos, fíjese, y escribir un comentario teológico sobre las 7 cartas del Apocalipsis. Según estos registros, Melitón fue obispo de la iglesia en Sardis, lo que indica que algunos de los creyentes muertos despertaron y vino un avivamiento a esta congregación. Fíjese qué maravilloso. Muchos muertos en pecado pudieron conocer el Evangelio y tener nueva vida en Jesús. Lo hizo en Sardis y puede hacerlo por iglesias actualmente calificadas como muertas. Nuestro deber es orar porque el Señor haga lo mismo en tantas y tantas congregaciones muertas de la actualidad, incluida la nuestra, si fuera el caso. Estemos alertas, estemos velando y que el Señor siga cumpliendo su promesa en cada iglesia. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente sesión.